Soy Edixon Romero Angulo y voy a resolver una inquietud que se me ha planteado y cuáles son las partes del libro. Para ello voy a tomar primero un texto que es interesante, ¿no? Y debemos mencionarlo desde luego. Es un texto de Oriana Fayenzi. Y el texto se llama Ixtlán. Es una novela épica que recrea con crudeza lo que fue la terrible situación de un país en guerra, el Líbano, ¿no? Una crónica de sufrimiento, de muerte, de devastación. La obra, digamos, narra un poco todo lo que es la situación de las experiencias de las tropas italianas que estuvieron en el Líbano a finales de la década de los 80 del siglo pasado, ¿no? Bajo el mando de las Naciones Unidas. Allí se vivieron eso que llaman guerra, dice Oriana Fayenzi, que es realmente una masacre entre los pueblos, y es un honor para ella escribir, digamos, sobre los muertos, los niños que dejó pues esa invasión. Pero vamos a hablar en realidad de lo que son las partes del libro. Bien, la primera parte del libro es bien importante, ¿no? Porque, ven, acabo de separarla, se puede separar generalmente. Esto que van a ver aquí, ven, eso que ustedes están observando es la sobrecubierta del libro. Es un forro, es una camisa, un envoltorio suelto de papel que protege la cubierta del libro y en el cual se imprime la portada del libro. Al haberle quitado la camisa, nos quedamos con la cubierta del libro, ¿no? Es toda la parte externa del libro, esa es la cubierta, donde encontramos desde luego que es en un material mucho más fuerte que el papel, puede ser cartón, puede ser cuero, ¿no? Está la parte frontal, está el lomo y la contraportada, ¿no? Esta sería. Ahí está, es lo que sería la cubierta del libro. Bueno, el libro tiene otras partes, veámoslas. Gutenberg inventó la imprenta a mediados del siglo XV, dando paso a la entrada del libro. La era industrial trajo el libro. Bueno, continuemos. Al quitar la sobrecubierta, el libro queda al desnudo en la cubierta, que es de un material siempre más fuerte, de un material siempre más duro. Generalmente esta cubierta tiene una característica, y es que en ella está adherida la parte interna del libro. La cubierta tiene desde luego la parte frontal, ¿verdad? Tiene el lomo y la contraportada, ¿no? Esas tres partes, ¿sí? En algunos casos se imprime sobre la portada. Esta impresión va a permitir efectivamente que haya mayor información sobre el texto, pero en algunos casos basta con la información que está en la sobrecubierta, ¿okay? Por eso encontramos que está en la portada pues la información del autor, el nombre por lo menos, y el título del texto. En algunos casos se escribe el género o la editorial en la portada. Y en la contraportada, ¿no? Digamos que se encuentra generalmente un breve resumen, pero en algunos casos se utiliza para hacer, digamos, difusión. La imagen de Oriana Fayenzi en su momento vendía bastante texto, entonces se colocó
la imagen de la autora. Entonces ahí está, ¿no? Entonces la contraportada está formada por la cubierta del libro, ¿no? Y en este caso también en la sobrecubierta. Y es parte, por lo general, donde se encuentran breves resúmenes del texto, ¿no? Está el lomo, ¿no? El lomo que es el lugar donde se sujetan las hojas internas, ¿bien? Y sí, pues si es pequeño, se sujeta de una manera sencilla, pero cuando es grueso debe pegarse y algunos cuadernillos en algunos casos vienen cosidos. En fin, este es el lomo, ¿no? El lomo del texto. Los textos suelen tener en las librerías para la venta una faja. Una faja. Una faja. Esta faja, pues es una tira de papel en la cual pues hay información que sea relevante, premios, reseñas, críticas, y está ahí, ¿no? Está así la faja en el texto. Está la solapa, ¿no? La solapa también es importante. Aquí está la solapa, ¿ven? ¿Ok? Es un pliegue. Es un pliegue interior que puede formar parte de la sobrecubierta o también a veces de la cubierta, en este caso de la sobrecubierta, y esta suele imprimirse, tener alguna información, ¿no? A veces una foto, en este caso no, porque ya dijimos que está en la contraportada, comentarios acerca de la obra o sobre la colección de los textos, si es una colección. ¿Qué más podemos decir? A las guardas. Las guardas del libro. Las guardas son estas. Es una hoja que une, ¿no? Son las hojas que unen la cubierta del libro con la parte interna del libro, ¿no? La unen y tapan la tripilla interna, ¿no? Eso es importante. Pueden ser unicolores o pueden tener ilustraciones o pueden, no sé, como en este caso que traen una impresión con la letra de la autora sobre lo que escribió. Entonces, esa es la guarda, ¿no? Generalmente los libros, casi todos, traen una cosa que se llama la hoja de respeto, ¿no? Que es importante esa hoja de respeto por varias razones. Entonces, después de pasar, entonces viene una hoja blanca. Y esta hoja blanca se le conoce como la hoja de respeto, ¿no? Se colocan al principio y suelen colocarse al final del libro, ¿no? Son las hojas de respeto. La anteportada o la portadilla es una hoja que se coloca antes de la portada, pero en este caso, ¿no? Realmente esa portadilla también es la portada, ¿no? La diferencia es que digamos que es una hoja que se coloca antes de la portada, en la cual se coloca el título del libro y a veces el nombre del autor, como esta. Pero esta también va a servir de alguna manera. Aquí entonces aparece ya el acto primero que ella llama en su texto, ¿no? Como ya empieza a entrar en el tema interno del texto. Que ahí hemos descrito entonces la anteportada y la portada, que son importantes. Hay una página de derechos, en la página de derechos de propiedad o créditos, ¿no? La página de derechos y propiedad y créditos está generalmente al reverso del texto. Allí que aparece, se colocan datos correspondientes, por ejemplo, a la propiedad del libro, lo que llaman el copyright, el ISBN, igualmente la identificación única que tiene cada libro, ¿no? El depósito postal. Vamos a verla en este texto, lo que se llama la página de derechos, ¿no? O propiedad o de créditos. Ahí la podemos observar, ¿no? Ok, esa es la página de derechos de propiedad y créditos, ¿no? Por ejemplo, esta dice
Título de la edición original, Ixalan, traducción del italiano Francisco Vila, bueno, cedida por Plaza y Janés Editores, ¿no? Entonces, ahí va. ¿Qué son las páginas? Bueno, esa es la parte más sencilla, ¿no? Se denomina página a cada una de las hojas del libro, con adverso, con reverso, que están enumeradas. Pues veamos aquí el ejemplo. Entonces entramos, ¿no? Y entonces cuando entramos, empezamos a ver el texto con las dos partes, ¿no? El anverso y el reverso, y toda esta es, pues, las páginas o la paginación que tiene el texto. El cuerpo de la obra, ¿no? Se llama el cuerpo de la obra, el cuerpo, la estructura de la obra, está conformada por el texto de la obra en su totalidad. O sea, todo el texto es el cuerpo de la obra, ¿no? Todo el texto de la obra, es el cuerpo de la obra, ¿no? No obstante, también puede, no sé, contener partes, según sea estilo, puede tener epígrafe, puede tener prólogo, puede tener introducción, puede, no necesariamente incluye toda obra un índice, capítulos, partes. En este caso, por ejemplo, en este caso en particular, ella dividió su obra en algo que llamó actos. Entonces tiene el índice, acto primero, acto segundo, acto tercero. Es este índice que hace parte también de toda la estructura, de todo el cuerpo de la obra, pues nos descubre lo que es la obra. Y generalmente las obras suelen tener alguna biografía en algún lado. Entonces, por ejemplo, aquí la tiene al final, ¿no? Al final, pero de la solapa. Entonces dice: Oriana Fallenzi es florentina, reside en Nueva York, en Florencia y en Nueva York son mis dos patrias, asegura ella. Bueno, y hay una pequeña biografía del momento, ¿no? Son las partes del libro. Pero continuamos. La historia del libro se debe a una serie de innovaciones tecnológicas que han permitido con el paso de los siglos mejorar la calidad de conservación de los textos y el acceso a la información. Bueno, de lo anterior podemos concluir que un libro es una obra compuesta, ¿verdad? Una obra compuesta por un conjunto de hojas, de papel o también de otro material, encuadernadas, protegidas, con una tapa, con una cubierta, y que forman un volumen. Ese es el libro clásico, el libro físico, el libro de papel. Hoy, desde luego, el libro se encuentra de forma electrónica, y algunas de las partes que son físicas también se presentan en el libro digital, con las variantes de que, desde luego, la presentación es una presentación virtual, que digamos, no podemos llevar físicamente, y por lo tanto su descripción física no corresponde. Hay que hacer una descripción también diferente, ¿no? Por tanto, de la parte externa, con una diagramación especial, la página que tiene adverso y reverso, entonces, que se pueda ver en ese proceso, pero hay varios diseños diferentes. Bueno, eso es lo que quería responder hoy en este espacio, contándoles un poco las partes de los libros, que es importante cuando uno va a conocer de libros, a leer un libro, conocer sus partes para saber dónde buscar y qué buscar de información en ellos. Soy Edilson Romero Angulo y comparto a través de este espacio.